Jamendo.com. Píldoras de ciencia. Espacio ofrecido por Sapiencia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otra píldora de ciencia. Hace tiempo que nos lo decimos, pero os recordamos que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Podéis encontrarnos y hablar con nosotros de ciencia, de cualquier tema que os interese. Así que os invitamos a ello una vez más. Y pasando ya a la píldora de hoy voy a ser yo quien os acompañe. Me llamo Avelino Vicente y soy investigador en el Instituto de Física Corpuscular, además de profesor en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia. Os voy a hablar sobre unidades de medida. Las unidades de medida son importantes en todas las áreas de la ciencia, pero permitidme que me centre en física porque es mi especialidad. En física, y como digo, en todas las ciencias, tenemos que medir magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Es una propiedad de un sistema que podemos cuantificar de manera objetiva utilizando un instrumento de medida. Por ejemplo, la temperatura a la que se encuentra una estrella, o la longitud de un cierto objeto, o la distancia a la que se encuentra una cierta persona de nosotros. Todas estas cantidades las podemos medir de forma objetiva y por lo tanto son magnitudes físicas. Siempre para poder medirlas hemos de utilizar un instrumento de medida. Y ese instrumento de medida al final nos va a dar un resultado que va a estar determinado por un número, por ejemplo 7, y una unidad de medida, por ejemplo metros. Y esto que os acabo de decir es muy importante, porque muchas veces las personas olvidan que las unidades de medida son importantes. Sin embargo, sin ellas no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Una situación típica podría ser la siguiente. Oye, Sherpa, dime, ¿a qué distancia se encuentra Gilet? Si Sherpa me responde a 8, yo no sé a qué se está refiriendo. ¿Será a 8 centímetros? ¿A 8 metros? ¿Tal vez a 8 kilómetros? Por lo tanto, es muy importante incluir la unidad de medida si no queremos que el mensaje se pierda y que no sepamos a qué nos estamos refiriendo. Por otro lado, siempre que medimos, comparamos con un patrón establecido. Cuando decimos 8 kilómetros, es equivalente a decir 8.000 metros. Y cada uno de esos metros es una distancia patrón que hemos establecido como convención los seres humanos. Hoy en día se utilizan unidades de medidas de muchísimos tipos y por lo tanto los patrones de los que salen todas estas unidades de medida también son de muchos tipos. En el sistema internacional de unidades, por ejemplo, utilizamos cosas como el kilogramo, utilizamos el metro, y todas estas unidades en realidad pues obviamente están muy bien, pero habrá situaciones en las que nos interese tal vez utilizar unidades más apropiadas al sistema al que estamos refiriéndonos. Os voy a poner un ejemplo. De nuevo, si hablo con el Sherpa y le pregunto ¿cuál es la distancia a Alpha Centauri?, él podría responderme 41,2 billones de kilómetros. Y la respuesta es correcta. Pero normalmente en astronomía nos gusta utilizar unidades un pelín más apropiadas. Y una respuesta más habitual sería 4,36 años luz. Como sabéis, Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano al Sol. Os podría poner otro ejemplo muy sencillo. Si os preguntan la masa de una persona y la pesáis con una báscula, el resultado lo podéis dar de nuevo en muchas unidades. La masa habitual es el kilogramo. Por ejemplo, diremos esta persona pesa 75 kilos. Sin embargo, también podríais elegir dar el resultado utilizando una unidad más apropiada para escalas atómicas. Podríais decir esta persona pesa un porrón de unidades de masa atómica, que es una unidad que se utiliza sin embargo mucho más cuando nos referimos a la masa de un átomo. Como os podéis imaginar, en este caso la segunda elección no es muy práctica, porque nos saldrá un número tremendamente grande. Todo esto que os estoy contando está muy tabulado y existen muchísimas instituciones internacionales para hablar sobre unidades de medida. Como sabéis, por ejemplo, en otros países no se utilizan las mismas que en el nuestro. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Reino Unido, como sabéis, existen unas unidades de medida llamadas imperiales, como por ejemplo la legua, el pie o la pinta. Son todo unidades que tienen un significado, pero que para nosotros no son muy habituales. Por eso hay instituciones que determinan qué unidades utilizar en ciertos contextos, por ejemplo en un contexto legal o en un contexto científico.
Así que no es tan fácil como parece y esto de las unidades se las trae. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en la próxima.